Muy buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos preparados. Ya vamos a tener nuestro estudio bíblico hoy domingo 20 de agosto. Estamos ya terminando otra semana. Mañana lunes comenzamos semana. Disculpadme, empiezo un poquito más tarde de lo habitual. Se me hizo tarde viniendo de Tarragona. Pero aquí estamos, ya preparados para tener nuestro estudio, como habéis visto en la carátula de encabezamiento, Ciencia y Biblia. De ahí ya llevamos bastantes meses. Como solo hacemos un estudio de esta serie los domingos y algunos domingos por algún motivo cambiamos, ahí llevamos ya un tiempo. Comenzamos hablando de la creación. Seguimos hablando de la creación, pero parándonos más en lo que era el ser humano. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la ciencia y qué dice la Biblia al respecto, como la naturaleza que nos rodea, la medicina. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que os va a interesar. Va a ser un tema de esos que crean interés siempre. Son temas que generan preguntas, que siempre causan inquietud. Vamos a hablar de los sueños. Dirás, ¿esto tiene que ver con ciencia y Biblia? Sí, claro, porque estamos hablando de la naturaleza, del cuerpo humano, y hay una parte de nuestra naturaleza que son los sueños. Dios nos creó con una serie de mecanismos que tenemos y están ahí por algo, y uno de ellos es cuando dormimos, pero algo que siempre ha causado preguntas e interés y siempre ha generado hablar de muchas cosas, que es lo relacionado con los sueños. Siempre y todas las noches soñamos. A veces nos acordamos de lo que hemos soñado, a veces no. Pero siempre se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, desde el punto de vista científico, qué son los sueños, para qué soñamos, y precisamente pues la Biblia habla de todo eso. Así que vamos a hablar de este tema que creo que os va a resultar interesante y que creo que Dios nos va a hablar también. Vamos a hacer una oración y pedimos a Dios que nos dirija. Señor, estamos agradecidos de que nos des esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, hacedlo a través de este medio, y queremos pedir tu dirección para que todo lo que podamos hablar y decir en esta noche venga de ti, Señor, y sea para edificar tu iglesia. Queremos aprender algo nuevo, queremos escuchar tu voz. Siempre que abrimos tu palabra es como decíamos esta mañana, esa semilla que entra en nosotros. Así que vamos a sembrar semillas en cada uno de nuestros corazones al escuchar tu voz, sabiendo, como tú prometes, que tu palabra no vuelve vacía, sino que va a hacer lo que tú quieres. Y sabemos que todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida es bueno. Por eso te damos las gracias y pedimos tu dirección. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos. Gracias por el amor que has puesto en nuestros corazones y que nos mantiene unidos. Guíanos, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ponernos con el tema. Déjame solo un momentito que miro en el chat en directo. Y Dolores ha sido la primera en saludar. Buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, dice Dolores. Isabel Silvas dice buenas noches a todos, bendiciones. Juan Bermudo, hola de nuevo, Víctor y hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesucristo estén en vuestros corazones y abrazos. Beatriz ha escrito buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, un abrazo, os amo en el Señor. Y Carlos Alfonso, hola pastor Víctor y hermanos, bendiciones y paz a vosotros. Esos son los comentarios que han entrado en este chat en directo. Bienvenidos a todos los que estáis conectados. Un abrazo a los que lo ven en diferido aquí, algunos lo ven en YouTube. Perdonadme los de YouTube si a veces se escriben por ahí comentarios y yo no respondo. Es que no suelo mirar mucho la página de YouTube, pero de vez en cuando miro y a veces he respondido mensajes que hacía tiempo que estaban ahí puestos. No sé si alcanzaron a ver que había respondido, pero vamos a intentar ponernos más al día con todo ese tema. Bien, vamos a hablar del sentido de los sueños. Ciencia y Biblia. Hay una parte del ser humano que siempre ha generado esa curiosidad, esa expectativa, siempre se ha causado una serie de inquietud, de querer saber qué son los sueños, por qué soñamos, qué nos puede decir la Biblia acerca de eso. Vamos a estar ahí estudiando. Para empezar, tú sabes que fueron muchos casos en la Biblia en los que Dios se comunicó a través de sueños.
que esto ya nos puede generar preguntas, ¿no? ¿Y por qué Dios utiliza ese medio? Vamos a tratar de ir respondiendo a todo esto, pero te voy a mostrar un repasito así por encima de los diferentes episodios que hay en la Biblia en los que los sueños fueron protagonistas. Ya muy prontito en la Biblia, en Génesis capítulo 20, resulta que alguien que ni era, vamos a decir, cristiano, en ese momento no había cristianos, había creyentes en Dios. Hablamos de la era de los patriarcas, el tiempo de Abraham, pero resulta que Abraham va a un lugar entre Cades y Sur, dice en el Negev, y allí él tiene temor de que cuando llegue el rey de aquella ciudad vea a Sara tan hermosa que piense, bueno, vamos a matar a Abraham para que se quede viuda y así nos podemos quedar con ella. Tú fíjate en qué cosas pensaba Abraham, ¿no? Seguro que Sara era muy hermosa, pero de ahí a pensar que me van a matar para quedarse con Sara era una falta de fe. El padre de la fe fallaba precisamente en lo que era más fuerte, en la fe. Por eso la Biblia dice que el que mire que esté firme, el que esté firme mire que no caiga, dice la Biblia, ¿no? Que no nos confiemos, que no vayamos siempre así como autosuficientes, sino que nuestra confianza sea siempre en el Señor. Pero resulta que el rey en ese lugar se llamaba Abimelech. Así que cuando llegaron allí, Abraham le dijo a Sara, oye, di que eres mi hermana. Así pues evitamos algún problema de que me pase algo a mí. Qué egoísta, ¿no? Qué falta de fe. Los mejores hombres en la Biblia cometieron errores. Es una gran lección para nosotros. Y entonces dijeron, no, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Dijo, hombre, pues si es su hermana y está soltera, es tan hermosa, pues claro, mandó, traédmela. Pero no pudo llegar a estar con Sara porque dice que, versículo 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. O sea, Dios le habló a Abimelech, ¿cómo? En sueños. Interesante, ¿no? Voy a avanzar un poquito más adelante, me voy al capítulo 28 y aquí aparece otro personaje, el nieto de Abraham, Jacob. Y Jacob pues fue un hombre que también experimentó revelaciones de Dios a través de sueños. Génesis 28, 12. Y soñó, dice, estaba en un lugar llamado Betel, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y Jehová estaba en lo alto de la escalera, y dijo Dios, le habló Dios en sueños, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, y ahí ratificó Dios el pacto con Jacob. Un poquito más adelante, capítulo 31, versículo 10. Y te estoy mostrando aquí algunos de estos textos para que veas que fueron personajes muy variados los que recibieron sueños de parte de Dios. En este caso seguimos con Jacob. Y dice en el 31:10 de Génesis, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños. Y yo dije, heme aquí, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás todos los machos. Y ahora él explica, el ángel de Dios, en sueños, lo que tiene que hacer para que sus ganados prosperen y tenga muchas crías y se haga un hombre rico en ganados. Vaya, interesante que Dios también utilizara los sueños para revelarle algo así a Jacob, ¿no te parece? Capítulo 31, aquí mismo donde estamos, pero ahora en el versículo 24. Porque ahora cambiamos y resulta que Dios le da un sueño a Labán, a quien se convierte en quien es ahora ya el suegro de Jacob. Dice, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y cuando se levantó Jacob, pues estaba ahí como ya preocupado, ¿no? O sea, Dios le hablaba a sus siervos en sueños, pero también a aquellos que podían perjudicar a sus siervos. Y en este caso a Labán, Dios le habló en sueños y le dijo, cuidado cómo trates a Jacob, ¿eh? Bueno, me está resultando muy interesante este repaso. Espero que a ti también. Capítulo 37, versículo 5, y ahí llegamos al soñador, así le llamaban sus hermanos. Por allí viene el soñador, José.
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les explicó a ellos lo que habían soñado. Versículos 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí en el sol, he aquí que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Bueno, no sé si todos vais sabiendo de estas historias, pero Dios en sueños les reveló a José lo que iba a pasar en un futuro. Aún sus padres y sus hermanos iban a terminar por inclinándose, postrándose ante José, y se cumplió. Sueños anunciados que tuvieron cumplimiento. Seguimos con José, y en este caso ahora son dos colegas suyos de cárcel, el copero y el panadero del rey, que tuvieron sueños. En este caso son ellos los que tienen los sueños y José es quien se los interpreta. Eso está en Génesis 40, versículo 5 al 22. Tal como José les reveló el significado de los sueños, se cumplieron los sueños. Un poquito más adelante resulta que es Faraón el que sueña. Pero nota, tanto los sueños del copero como del panadero y los sueños de Faraón vinieron de parte de Dios. No eran creyentes en Dios estos hombres, pero buscaba a Dios un propósito a través de revelarle en sueños. Y en el caso de Faraón, ahí el propósito de Dios era anunciar lo que vendría en los próximos 14 años. 7 años de extrema abundancia, 7 años de extrema pobreza. Y José nuevamente reveló el significado de los sueños que en este caso tuvo Faraón. Voy a dar un saltito en el tiempo y me voy al libro de Jueces, capítulo 7. Y aquí en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 13, dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, o sea, un hombre, ni sabemos quién era. O sea que es este versículo muy significativo, porque resulta que no era ni Abraham, no era ni Jacob, no era ni José, no era ni Daniel, un hombre que había por ahí. Y le estaba contando a un compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la transformó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. O sea que alguien del pueblo, que ni sabemos su nombre, resulta que Dios le reveló en un sueño lo que Gedeón haría contra los madianitas, los iba a derrotar, los iba a vencer. Primer libro de Reyes, otro ejemplo, capítulo 3, versículo 5 al 9. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Ese episodio tan conocido en el que Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras, y Salomón dice: dame sabiduría, y Dios dice: te voy a dar sabiduría y lo que no me pediste, riquezas también. Resulta que fue a través de un sueño. O sea, Dios le habló en sueños a Salomón. Y claro, no podemos dejar de mencionar a Daniel. Daniel es otro de los personajes, junto con José, más sobresaliente en el tema sueños. En este caso, capítulo 2 del libro de Daniel, es Nabucodonosor quien tiene el sueño. Soñó con una estatua y Daniel le interpretó el significado del sueño. Lo tienes ahí en el capítulo 2 del libro de Daniel. La revelación, la interpretación está del versículo 31 en adelante. Pero el propio Daniel también soñó. En el capítulo 4, Daniel tiene una visión de algo profético que ocurrirá en el tiempo, y lo tuvo en sueños. Lo dice ahí del versículo 10 en adelante. Dice: estas son las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, o sea, mientras dormía. Fue en sueños que él tuvo visiones de algo profético que sucedería en el tiempo. Pero quiero mostraros algún ejemplo también en el Nuevo Testamento, porque alguno podría decir: bueno, esto eran cosas de la antigüedad, el Antiguo Testamento, pero no, en el Nuevo Testamento también hubo personajes que tuvieron sueños, y algunos en momentos muy especiales. Ahí en Mateo, tú tienes que fue José el que tuvo una revelación en sueños. Tú tienes ahí en Mateo 2:13,
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño de su madre y huye a Egipto. O sea, aquí vino un sueño para advertir a José del peligro, dándole indicaciones de lo que tenía que hacer. Tienes que huir a Egipto. Así que, bueno, ahí tienes esos detalles. También Dios se le apareció a Zacarías en sueños, allí en... No, perdón, esto fue en el lugar santo. Tuvo allí una visión Zacarías. No, este borrarlo. Estoy recordando de memoria algunos de esos casos. Pero bueno, ahí queda un ejemplo, ¿verdad? De cómo Dios a través de los tiempos habló a algunos de sus siervos a través de sueños. En la psicología moderna se establecieron en los primeros que establecen la psicología como Freud. Hay dos escuelas principales, la escuela de Sigmund Freud y la escuela de Zurich. Y claro, los sueños tienen que ver con la psicología, la mente humana, esa parte que está ahí, que siempre ha sido muy misteriosa. Así que hay como dos corrientes a la hora de interpretar los sueños. Por un lado, la corriente de Freud. Freud dice que los sueños son la expresión de los instintos y que por una parte un sueño es la realización de un deseo reprimido. O sea, Freud dijo que es como que cuando tú duermes, tus sueños liberan cosas que tú querrías hacer, pero que no las haces, están como reprimidas, y es como una liberación en tu mente de aquellas cosas que quieres hacer. Por otra parte, la corriente de Zurich dice que los sueños son una ilustración del estado del que sueña. Y en esta corriente se contempla la parte espiritual. Se habla de una visión finalista, que es una expresión espiritual del alma. O sea, esta corriente dice que no solo el reflejo de los instintos, sino que también las aspiraciones del alma hacia un fin. Y bueno, ¿quién de los dos tenía razón? Bueno, a lo mejor los dos tienen parte de razón, porque como estamos diciendo, el mundo de los sueños sigue siendo bastante misterioso. La ciencia no da una respuesta clara a la hora de explicar qué son los sueños. Por una parte tenemos lo que la Biblia nos explica, y que Dios habló en sueños. Pero por otra parte entendemos que todos los días dormimos y soñamos, y no siempre. Evidentemente los sueños tienen un significado, ¿verdad que sí? A veces uno mismo se da cuenta que lo que soñé tiene que ver con cosas que me pasaron durante el día. Es como que viviste muchas cosas, algunas intensas, y por la noche es como que mezclaste conceptos. Por una parte seguro que Freud tenía parte de razón a la hora de decir que los sueños son esa parte reprimida de cosas que no hemos podido hacer o de cosas que nos causaron estrés, tensión, y que por la noche es como una especie de liberación en sueños, revivir, mezclar cosas, imaginar o darle forma a lo que no hicimos. Y por otra parte la corriente de Zurich seguro que también tiene importancia, porque esta se acerca más a esa muestra en la Biblia de que los sueños también pueden tener que ver con una parte espiritual. Entonces, si lo contemplamos desde una perspectiva bíblica, podríamos decir que los sueños tienen que ver con ese periodo de descanso. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que el sueño, el reposo, fuera un lugar de descanso, un lugar en el que encontremos como una especie de restauración. Es como que durante el día nos cansamos, nos desgastamos, y al llegar la noche necesitamos ese momento en el que por algún motivo el mecanismo de soñar también forma parte de esa capacidad que tenemos para que podamos restablecer cosas, recuperarnos. Vemos a muchos personajes en la Biblia mientras dormían. Hace poco estábamos viendo en personajes de la Biblia a Sansón. Cada vez que Dalila le interrogaba y le decía, oye, dime el secreto de tu fuerza, esperaba que se durmiese. Cuando estaba dormido Sansón, entonces lo despertaba así de golpe, ¿no? Lo despertaba así con prisa. Sansón, Sansón, despierta a los filisteos. Y dice allí, despertando él de su sueño, ahí así dice, ¿no? La Biblia habla mucho de los sueños.
No siempre que la Biblia habla de los sueños se refiere a ellos, como estábamos diciendo antes, como un medio en el que Dios utilizaba los sueños para revelar cosas. Al contrario, a veces simplemente aparece el concepto sueño como algo muy normal del ser humano. En Salmos, por ejemplo, en el Salmo 76, versículo 5, dice: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. O sea, simplemente habla del el acto de soñar, de dormir, como algo muy propio del ser humano, que todos entendemos que evidentemente eso es así. Todos dormimos y soñamos cada noche. Otro salmo dice, el 132.4, dice: no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento. A veces se habla de sueño como el estado en el que estamos durmiendo. A veces nos referimos al sueño como esa forma de imágenes y de historias y de películas que nuestro subconsciente genera mientras estamos durmiendo. Entonces, la primera parte, desde la perspectiva del dormir y el soñar, tiene que ver con eso, con el descanso. El sueño sucede al estado de vigilia. La vigilia es cuando tú estás activo, eres consciente, tomas decisiones. Ahora estamos en vigilia, estamos despiertos. Pero después de este estado, aquí en España son las 10 menos 10 de la noche, en un rato muchos de nosotros ya intentaremos conciliar el sueño. Y ese es el tiempo que necesitamos todos los días para descansar. Si tú te privas del sueño, eso es un gravísimo problema. En algunos momentos, en guerras, en acciones de espionaje, de sacar información a gente detenida, el privar del sueño a una persona se utilizaba como una forma de tortura. Cuando tú impides que una persona duerma, esta persona llega a desquiciarse, llega a perder la razón, llega a perder el juicio, porque es necesario que todos los días durmamos. Lo ideal sería dormir entre 6, 8, 9, 10 horas, entre esa franja, ¿no? Hay personas que necesitan dormir más, otros que necesitan dormir menos. Yo, de los que estáis escuchando el estudio en directo, sé que de algunos necesitáis dormir bastante. Otros, yo no suelo dormir mucho más de 6 horas, 6 horas y media. Algunos días puede que llegue a 7, pero no mucho más de eso. Y la verdad es que voy bien, o sea, no es como que no necesito dormir más. Algún día que no trabajo, al día siguiente no tengo que madrugar y me propongo, digo, voy a despertarme más tarde. La verdad es que ya cuando llega más o menos el tiempo que dormí, mis 6-7 horas, ya me despierto, ya no consigo conciliar el sueño nuevamente. Entonces, siempre dormir y soñar está ligado una cosa con otra. Tiene que ver de alguna forma con ese mecanismo que Dios ha puesto en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, como algo que repara, que nos ayuda a recuperarnos, que nos ayuda a dejar atrás preocupaciones. Habéis escuchado esa expresión, ¿verdad? Consúltalo con la almohada. A veces es necesario llegar a ese periodo de sueño, de descanso, y repito, el hecho de soñar forma parte de eso, para que por la mañana tengas las ideas más claras. Digas, bueno, ¿sabes qué? Ahora veo las cosas desde otra perspectiva. Todo lo que Dios hizo es bueno. Eso es lo que estábamos viendo en estudios pasados. La naturaleza, la creación que nos rodea, siempre va a proveer cosas buenas para cada uno de nosotros. Ahí estábamos estudiando en los últimos días que hemos estado detenidos viendo esto. Vivimos en una sociedad donde nuestros trabajos a veces son agotadores, nuestros trabajos en cualquier ámbito, el trabajo que hacemos para poder sobrevivir o el trabajo incluso dentro de la iglesia, el trabajo que hacemos en casa. Entonces, privarse del sueño representa un sacrificio y que va a repercutir en perjuicio en nuestra salud. Entonces necesitamos dormir, descansar lo suficiente. También tengo que decir que ocasionalmente tú vas a encontrar el ejemplo de Jesús como que pasaba noches enteras en oración.
O sea, no pasaría nada si tú una noche no duermes. En principio no pasa nada. Lo que no tienes que hacer que eso se acumule y que sea algo repetitivo. Por ejemplo, ahí tienes algún ejemplo de Jesús pasando tiempos largos de oración a las vigilias de oración. A ver, así encuentro alguno. Lucas, creo, capítulo 6, a ver. Sí, versículo 12. En aquellos días él fue, Jesús, al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No pasa nada si tú, por algo especial, dices, esta noche voy a estar toda la noche orando. En algunas iglesias se organizan vigilias de oración. Quiere decir estar despierto, vigilia que significa estar despierto, es de noche, cuando tendríamos que estar orando, pero hemos escogido un día en la iglesia de hacer una vigilia de oración. Es una idea, quizás algún día podemos organizar en la iglesia alguna de estas veladas de oración. En algunos momentos se hizo y conozco iglesias que lo hacen. También tengo que decirte algo, y es que Dios no duerme. ¿Has escuchado eso? ¿Lo has leído alguna vez en la Escritura? La Biblia dice que Dios no duerme. Claro, nosotros necesitamos dormir. Algunos hermanos, cuando alguna vez hemos hecho estudios o han aparecido este tema, se han quedado muy preocupados y me han dicho, ay, Víctor, y entonces en la eternidad ya no dormiremos, porque es que a mí me encanta dormir. Yo sé que a algunos de los que me estáis escuchando gusta dormir mucho, y entonces a alguno le podría resultar eso una preocupación, decir, ¿y en la eternidad ya no dormiremos? Bueno, ahora te gusta dormir porque lo necesitas. Claro, el placer que experimentas al dormir es porque tu cuerpo descansa y ese descanso lo necesitas, pero la Biblia habla de otras formas de reposo, de descanso. Y seguro que la eternidad no, a lo mejor no tienes que hacer eso de conciliar el sueño y entrar en ese estado de inconsciencia, pero la Biblia habla y compara también el tiempo de la eternidad como un lugar de reposo, de descanso. Así que seguramente puedas experimentar el placer de dormir, pero sin tener que quedarte inconsciente. Dios no duerme, dice en el Salmo 121, versículo 4, «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». En este sentido lo dice como una palabra de aliento, de ánimo para nosotros, para que entendamos que Dios nunca se descuida de tus problemas, de tu situación. En la historia, el sueño siempre jugó un papel importante. En la Biblia ya hemos visto que en muchos personajes, en sus historias, el sueño tuvo que ver con revelaciones de cosas que iban a suceder, con mensajes que Dios trajo para siervos suyos, algunos que no eran sus siervos como Nabucodonosor, Faraón, el panadero, el copero, etcétera, pues también recibieron sueños de parte de Dios, pero con un propósito. Pero en otras culturas, en otras historias fuera de la Biblia, el sueño también ha jugado siempre un papel importante. Hoy en día se trata de ver todo el tema de los sueños desde un punto de vista muy científico, desde la psique humana, pero en la antigüedad los sueños habían jugado un papel muy importante en la vida de los individuos, de la sociedad, porque se le atribuían revelaciones, misterios. Ya hemos visto que en parte sí, la Biblia nos enseña que esto era así. La pregunta sería, fuera del entorno bíblico, ¿también pudo haber revelaciones de sueños? Bueno, no podemos decir que no. Dios tiene sus propósitos y ya hemos visto que en Nabucodonosor, Faraón y otros Dios reveló cosas a través de los sueños. Si hay un propósito, Dios se puede valer del sueño para revelar algo. En las culturas antiguas, como los egipcios, los asirios, los caldeos, los chinos, fenicios, griegos, judíos, romanos, etc., ahí los sueños se tenían como algo de los dioses. Los egipcios invocaban a los dioses antes de dormir para evitar que Set, que era el dios, no el dios, perdón, el demonio planetario, enviara sueños nefastos. Entonces los egipcios antes de dormir oraban a sus dioses y les pedían, por favor,
no permitas que el demonio planetario me envíe sueños nefastos y malos, ¿no? Bueno, esa es la parte que nadie quiere soñar, las pesadillas, esos sueños que te causan inquietud, temor, que te hacen despertarte sobresaltado, sudando, a veces llorando, ¿no? A eso le llamamos pesadillas. Por lo general se pedía protección a Bes, los egipcios, que era el dios benevolente del sueño. Y al despertar la persona invocaba ciertas fórmulas mágicas para alejar los efectos maléficos que podían provocar algunos sueños. ¿Cómo lo hacían? A veces, para expulsar los sueños que podían tener influencias negativas, se arrojaban cerveza por encima, mirra por el rostro. En la India se aconsejaba quedarse dormido después de un mal sueño. No se lo cuentes a nadie, decían los hindúes, las supersticiones hindúes. No se lo cuentes a nadie si procura volver a dormirte después de un mal sueño, porque de esa manera se neutraliza todo lo maligno. Por otra parte, los egipcios también usaron los sueños con fines predictivos. Los egipcios y otras culturas buscaban a través de los sueños tener revelaciones del futuro, de las cosas que iban a pasar, etc. Los sacerdotes en Babilonia, de ahí era Nabucodonosor, no te olvides, y para él los sueños, el sueño de la estatua, que tenía 4 partes, bueno, ya sabes, tuvo un significado, una revelación de Dios. Así le dijo a Daniel, esto que has soñado te lo ha mostrado Dios, es una revelación de Dios. Entonces, en los orígenes de la civilización mesopotámica, eran las sacerdotisas quienes consultaban a los dioses y buscaban que a través de los sueños estos les hablasen. Los griegos utilizaban los sueños con fines terapéuticos, pero también predictivos, para tratar de ver cosas en el futuro. Creían, según Homero, uno de los grandes escritores griegos, que los sueños provenían de Zeus, el padre de los dioses, el padre principal, ¿no? Y después, más tarde, Sócrates, otro de los filósofos, advirtió que eran tan solo una expresión de los deseos humanos. Este ya tiraba hacia lo que después Sigmund Freud iba a desarrollar como los estudios psicológicos acerca del sueño. Bueno, hay mucho más de todo esto, pero no os quiero aburrir con todos estos datos, solamente mostrarte que fuera de la Biblia, en la historia de la humanidad, los sueños también han seguido ese halo de misticismo, de misterio, de revelaciones, de cosas así parecidas. En la Biblia ya hemos visto algunos ejemplos de cómo Dios, a través de sueños, habló y se manifestó en diferentes ocasiones. Bueno, seguramente tienes preguntas. ¿Realmente eso hoy en día todavía puede funcionar? ¿Dios nos puede revelar cosas a través de sueños? Si yo sueño algo y pienso que es especial, ¿significará algo? Bueno, los pastores siempre vamos con mucha prudencia en estos temas. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil que algunos inmaduros, sobre todo, se dejan llevar por todas estas experiencias que se escapan de lo habitual. Y en el fondo a todos nos gustan esas cosas misteriosas. Los misterios siempre crean inquietud, siempre generan dentro de nosotros querer experimentar, saber, conocer. Entonces somos prudentes, los maestros, los pastores, a la hora de enseñar estos temas, para no dar la idea o la impresión de que sí, Dios te va a hablar con sueños y cada noche a partir de ahora tú ya sueñas esperando que Dios te hable y cualquier cosa que sueñas ya le buscas un significado. Hay que ser prudentes, hay que ir con precaución, porque yo os he mostrado en la Biblia cómo Dios habló a través de sueños, pero si te has dado cuenta, hemos ido dando grandes saltos en la historia. Quiere decir que esto tampoco no era un método muy habitual. O sea, yo os he mostrado en Génesis algunos casos, hemos ido al periodo de jueces, hemos ido al periodo de reyes. Pero estamos hablando de, entre un caso y otro, estamos hablando de siglos de diferencia. Eso no quiere decir de que no hubiese otras revelaciones en sueños que no quedaron registradas en la Biblia. Puede ser.
Pero lo que quiero mostrarte con eso, que tampoco era un método muy habitual. O sea, no es que era algo que sucedía todos los días. Era ocasional y en momentos especiales. Os he mencionado José, Daniel como unos de los protagonistas que tuvieron que ver con sueños en la Biblia, pero en sus casos quiero que te des cuenta que en toda su vida tampoco estaban todos los días soñando. José en su juventud tuvo 2 sueños. Después, siendo esclavo en Egipto, en la cárcel, tuvo la revelación de los sueños del copero y de Faraón. Y después con Faraón tuvo otra vez la revelación de los sueños de Faraón. Ya está. La Biblia no nos dice más que soñase. O sea, en una vida entera hubo 3 acontecimientos que tuvieron que ver con sueños. Entonces, por un lado, quiero que entiendas eso. No es la forma habitual de Dios de revelarse a través de los sueños. No es la forma habitual. Pero puede ser. Sí, está en la Biblia. Tenemos suficientes experiencias para poder decir que no podemos negar que Dios pueda revelarte algo a través de los sueños. Siglo XXI, era de la Iglesia. ¿Puede ser que Dios nos hable hoy a través de sueños? Algunos, como os estaba diciendo, caen en el peligro de querer ver en todos los sueños, todas las noches, en cada cosa que se sueña buscar un significado, tratar de encontrar ahí en la simbología, es que yo soñé con esto, qué querrá decir, qué no querrá decir, y eso es peligroso. Y algunos se fundamentan en una profecía bíblica que habla de los últimos tiempos, y dice vuestros ancianos, vuestros jóvenes, habla de los jóvenes y los ancianos, dicen tendrán visiones, soñarán sueños, hablarán nuevas lenguas, y dice cosas así. Es posible, repito, que en este tiempo que nos toca vivir soñemos de parte de Dios algo, tengamos revelaciones de una manera especial. Bueno, no puedo decir que no. Puede ser. El sueño es un método por el cual Dios habló en la antigüedad, en el Nuevo Testamento también, pero, repito y puntualizo, no es lo más habitual. Y aún más teniendo en cuenta algo importante. Y es que nosotros hoy tenemos la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Entonces en la palabra de Dios tenemos la revelación total y absoluta de Dios. Ahí tienes todo lo que necesitas saber para encaminar tu vida. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Ahora bien, yo creo que si ahora tuviésemos tiempo para hacer una mesa redonda y que me pudieses explicar cosas, yo creo que más de uno de vosotros me podéis confirmar si queréis como que tengo razón. Me ibais a contar que una vez soñasteis algo y se cumplió. Y yo sé, por aún en mi propia experiencia os podría contar cosas, de que Dios nos hizo, o sea, Dios permitió un sueño, soñamos algo y al despertar sentíamos como que esto es especial y después tuvo un cumplimiento. Como decía el profesor, el director del Seminario Bíblico de Fe, cuidado con los sueños, no decimos que no a los sueños, pero cuidado porque pueden venir de Dios o pueden venir de los huevos fritos. A veces sueñas y son sueños raros, pero tienen que ver con una mala digestión, no con una revelación de Dios. Pero a veces puede ser que Dios te esté mostrando algo a través de los sueños. En mi caso yo os podría decir, tuve sueños que simplemente sirvieron para confortar mi alma, no para enseñarme algo que la Biblia no me enseñase, sino para que de alguna forma Dios me estaba transmitiendo y me estaba diciendo, tranquilo, descansa, yo un día haré esto. Y muchos de esos sueños se cumplieron. Hay pastores, colegas míos, que me han compartido sueños y me han dicho, yo soñé esto y el Señor me estaba previniendo de algo. Sí, puede ser. Pero recuerda, te diría, no te obsesiones con los sueños. Mira, si Dios tiene que revelarte algo, Él te lo va a hacer saber. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Igual que en la antigüedad, ¿cómo sabía José que Dios le estaba diciendo, huye a Egipto porque Herodes va a matar a los niños? ¿Cómo lo sabía?
porque yo sueño algo así, me levanto pensando, ¿esto significará algo? Si Dios quiere que tú sepas alguna revelación por sueños, vas a tener la convicción de que eso viene de Dios. Pero tiene que ser Dios. No inventes. No busques algo en cualquier sueño que tengas. Vas a soñar cosas y muchas veces ni te acuerdas, pero otras veces te acuerdas y piensas, ¿esto significará algo? Si no está claro que Dios te está revelando algo, no le des más importancia. Todo el mundo sueña y forma parte de ese proceso de restauración que cada noche experimentamos. Por otra parte, te voy a establecer alguna norma, por si alguna vez sueñas y piensas, quizás esto sea de Dios. Normas por si tú crees que ese sueño es de Dios o no. Norma número 1. Todo lo que Dios te revele, si es a través de sueños, norma número 1, básica, importante, fundamental, nunca Dios te revelará algo en sueños que contradiga lo que Él ha dicho ya en su palabra. Eso es fundamental. O sea, Dios no te revelará nada en sueños que contradiga lo que Él ya ha dicho en su palabra. Dios no se contradice. Si Dios ha establecido un principio en su palabra, Él jamás dirá algo en contra de lo que ya ha dicho. Digo esto porque a veces algunos por ahí dicen, sí, el Señor me mostró en sueños esto, esto y esto. Y tú escuchas y dices, no, Dios no te pudo decir eso porque eso contradice lo que Él ha dicho en su palabra. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así como muy simple, ¿no? Ahora imagínate que tú soñaste que Jesucristo viene a buscar la iglesia, por decir algo, no estoy intentando profetizar nada, estoy poniendo un ejemplo. Por decir algo, mira, el Señor va a venir a buscar su iglesia, la iglesia será arrebatada, Cristo viene, a ver, ¿qué digo? Por decir algo, el 15 de diciembre del 2023, o sea, dentro de unos meses. He soñado eso. En mi sueño lo vi clarísimo. Vi que el Señor vendrá, su segunda venida vendrá el 15 de diciembre de 2023. Si tú me cuentas eso, te diré, no, ese sueño no es de Dios. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Dios no le ha revelado a nadie, ni lo va a hacer. Dios no le va a revelar a nadie el día y la hora. La Biblia dice que será por sorpresa cuando nadie se lo espere. Nadie. ¿Entiendes el ejemplo? ¿Puede ser que Dios me revele algo en sueños? Sí, puede ser. No es lo común, no es lo habitual, pero vamos a dejar esa pequeña puerta abierta. Puede ser, Dios es soberano y Dios te puede revelar algo a través de sueños. Pero, norma número 1, nada que te revele Dios vendrá de Dios si contradice o va contra algo que Él ya haya dicho en su palabra. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante que todos tenemos que tener en cuenta. Porque tú puedes soñar algo y pensar que es de Dios. Si no tiene mucha trascendencia, no pasa nada. Puedes quedarte con la duda, ¿será de Dios o no será de Dios? Otro consejo. Normalmente, Dios no te va a revelar a través de sueños direcciones que tú tienes que tomar en tu vida. Y me dirás, pero acabas de mencionar que Dios le dijo a José, huye a Egipto, ¿verdad? Cierto. Si eso sucede, son casos excepcionales. En el Nuevo Testamento vemos la otra forma en la que Dios hace eso. Normalmente, Dios no usará un sueño para decir, mira, deja esta forma de vida y dirígete en esa dirección. Normalmente Dios no hace eso. Podría ser que Él usase un sueño como parte de confirmación para mostrarte esa dirección, pero Dios utiliza otros recursos. Uno de ellos, ¿cuál es? La dirección del Espíritu Santo. Ejemplos. El Espíritu Santo le dijo, Hechos capítulo 13, lo tienes allí, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Entonces, si Dios va a guiar tu vida, que lo hace, nuestras vidas están en sus manos, Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros, Dios va a ir organizando las cosas a tu alrededor para que tú tomes esa dirección. Se abrirán puertas, se cerrarán puertas, Dios te esperará, tendrá paciencia, Dios te disciplinará,
pero Dios te va a ir guiando como Él quiere, Él es soberano. Si se vale de un sueño para ayudar en que tomes esa dirección, será como un refuerzo, una ayuda, pero ya casi que te aseguro que tú no tienes tu vida, tú estás aquí, de pronto un día sueñas algo y Dios te dice, mira, vende tu casa, deja tu trabajo, deja todo y vete allí a donde yo te digo. Normalmente eso no va a ocurrir. Repito, en el Nuevo Testamento vemos que Dios tiene otra forma para hacer eso. Ahora, como un refuerzo, como ayudarte a abrir los ojos para que te des cuenta de algo, podría ser que Dios en un sueño te mostrase eso. Tercera norma, tercera cosa que te quiero mostrar. Dios no se va a tomar tiempo para revelarte en sueños cosas que Él ya te ha dicho a través de su palabra. Por ejemplo, no te acuestes esta noche diciendo, Señor, si tú quieres que yo evangelice a mi vecino, muéstramelo en un sueño. Mira, Dios no va a entrar, eso es como tentar a Dios, porque Dios en su palabra te ha dicho que le evangelices a tu vecino. La Biblia dice que tenemos que ser testigos a todas las naciones. Tenemos que empezar por donde vives, Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor te ha dicho, predica mi palabra, háblale a todos el evangelio. Entonces no le preguntes a Dios, muéstrame en sueños si quieres que evangelice. Dios ya te lo ha dicho en su palabra. Eso sería como tentar a Dios, entrar en un juego absurdo. Necesito que me hable, Señor, para... Dios ya te habla, para eso está la Biblia, la palabra de Dios, para decirte esas cosas. No lo busques en sueños. No busques en sueños lo que Dios ya te está hablando de una forma clara. ¿De acuerdo? Quiero ponerte un ejemplo. Una vez, como profesor del Seminario Bíblico de Fe, estaba dando clases en una ciudad, a unos 600 kilómetros de aquí de mi casa. Y ahí, en un estudio, salieron temas relacionados, no recuerdo bien, pero una hermana quiso hablar conmigo al terminar la clase. Y esta hermana se la había afectada, yo vi que estaba como afectada y le pregunté, ¿y qué tienes? ¿Qué problema hay? Hablemos. Y nos tomamos un tiempo para hablar y entonces ella me explicó, me dijo, mira, dice, hay algo que arrastro como una carga, aunque ahora ya estoy muy aliviada, pero quería compartirte esto. Entonces ella me explicó, dice, mira, yo me casé, nos casamos, mi marido y yo nos casamos, y al poco tiempo de estar casados yo me convertí a Cristo, pero él no. Y yo conocí al Señor y desde el principio tuve una fe en el Señor muy segura, una convicción muy grande de la salvación. Pero claro, yo tenía una gran preocupación por mi marido, porque él no creía y no tenía como intención de creer. Alguna vez me acompañó a la iglesia, escuchó, yo le predicaba el Evangelio, pero él estaba en su mundo. Nunca pensaba en más allá de lo superficial. Me respetaba, decía, no, está bien, pero mira yo y tal, y estaba ahí con sus dudas, con sus cosas. Entonces, él asistió a la iglesia algún día y poco tiempo después de eso, él tuvo un accidente con su motocicleta que tenía y falleció. Se mató en la carretera. Dice, yo me quedé muy turbada, muy preocupada. Se llegó a convertir en una obsesión para mí porque yo sufría pensando si mi marido no es salvo y yo lo amaba, yo lo quería. Te puedes imaginar el dolor por la separación provocada por la muerte y aún todo eso se agravaba tantísimo porque yo no tenía la certeza, la seguridad de que mi marido estuviese con el Señor y lo pudiese ver en un futuro, en la eternidad. Dice, Víctor, eso para mí se convirtió en una obsesión. Perdí mi paz. Pero era algo con un fundamento sano, porque mi preocupación era saber, ¿será salvo o no será salvo? ¿Lo veré o no lo veré más? Dice, una noche, mientras yo dormía, tuve un sueño. Y en ese sueño, yo soñé con mi marido. Y en el sueño mi marido me dijo, me habló así, y yo sentía que era algo especial en el sueño. Y mi marido me dijo, mira, no quiero que sufras más por mí, no quiero que estés más preocupada y estés más turbada, porque yo estoy con el Señor. Tú no sabías, pero en esos días antes de mi fallecimiento, yo
creí en el fondo de mi corazón. Tenía una lucha, lo reconozco, y no lo dije a nadie porque no tenía certeza de si creía o no creía, pero yo creí porque ahora estoy con el Señor. Así que no tengas más preocupación de mí, no te turbes más por mí. Un día nos veremos otra vez. Dice, yo desperté de ese sueño y sentía una tremenda paz. Pero yo alguna vez conté eso a algún pastor, a mi pastor y a algunos, y me dijeron de que eso no puede ser, y me volvieron a hacer tener dudas. El sueño me provocó una tremenda paz, y yo por primera vez después de mucho tiempo descansé, pero reconozco, y por eso quería hablar contigo, Víctor, así me dijo, porque me han surgido dudas y pienso, ¿realmente ese sueño significó algo? ¿Fue simplemente fruto de mi imaginación? Entonces yo le dije, claro, era una respuesta difícil. ¿Qué le digo yo a esta persona, no? No, ese sueño, olvídate, o sí, ¿qué le digo? Entonces le dije, mira, déjame que te diga algo. Te voy a ser bíblico, ¿de acuerdo? Le dije, ¿es posible que Dios revele cosas mediante sueños? Sí, es bíblico. Vale. Primera cosa a tener en cuenta. Segunda cosa a tener en cuenta. A ti te dijeron, mira, tu marido no te pudo hablar porque los muertos, dice la Biblia, que no se pueden comunicar con nosotros, no pueden pasar de aquí a allí ni de allá a acá, ¿verdad? Cierto. Pero tú me has dicho que tuviste un sueño, y un sueño es un sueño. O sea, un sueño no es algo físico que está ocurriendo. Quiere decir, tu marido no estaba ahí en tu habitación hablándote, simplemente estabas soñando con él. El sueño se produce en tu subconsciente, en tu mente. Ahora bien, Dios utiliza ese mecanismo que todos usamos todas las noches, que es el soñar, para a veces revelarnos cosas. Ha habido sueños en la Biblia muy extraños. Faraón soñó con vacas, soñó con espigas, y soñó que las espigas gorditas eran devoradas por las espigas flacas, y soñó que las vacas gorditas, gordas, eran devoradas por las vacas flacas. ¿Eso estaba ocurriendo de verdad? No, era ficción. En un sueño, pero en esa ficción Dios estaba revelando una verdad. Entonces, fundamentándonos en eso, yo te puedo decir que es posible que tu marido te hablase en sueños. Primero porque no era tu marido realmente, era un mensaje que Dios te podía estar transmitiendo. Entonces eso está en armonía con la Biblia. No estamos yendo en contra cuando la Biblia dice que los que murieron no se pueden aparecer a los vivos. Tu marido no se te apareció. Si me dijeses que se te apareció tu marido, entonces te diría otra cosa. Te diría, posiblemente fuera un espíritu inmundo que se disfrazó de tu marido, porque la Biblia dice que los que murieron no se pueden mostrar a nosotros. Pero un sueño es un sueño, y Dios usa las imágenes fantásticas y ficticias de nuestra mente para transmitir un mensaje. Tercera cosa, si el resultado del sueño fue que experimentases paz, normalmente cuando el diablo provoca algo, porque eso es otra cosa que no hemos dicho, pero cuidado porque el diablo se podría valer de algún sueño para confundirte, perturbarte y traer información errónea. Hablamos de un plano donde lo espiritual se puede mezclar con lo físico y puede haber problemas. Por eso te decía antes, no te obsesiones con el tema sueños. Pero en este caso, si el resultado de ese sueño fue transmitirte paz, y una paz que podíamos decir no era muy lógica, porque a veces tienes sueños y te levantas con una sensación, pero conforme avanza el día ya hasta te olvidas del sueño, ¿verdad? Pero si esa paz que tuviste perduró, bueno, pues yo te diría que la Biblia nos enseña que todo lo bueno, todo don perfecto, todo lo bueno viene de Dios. Si experimentaste una paz que te llevó a esa tranquilidad que no tenías, guárdalo en tu corazón, quédatelo ahí dentro de ti. Entonces le expliqué, hablamos más, pero ahora ya no quiero cansar más con esto. Pero te estoy poniendo un ejemplo. Puede ser que Dios te hable. Si reúne unas características, unas condiciones, si no contradice la Biblia, si sigue esas 3 normas que yo te he contado antes, puede ser. Repito, no te obsesiones con ello, pero tampoco cierres la puerta a ello, porque tenemos un Dios muy grande, y ese Dios tan grande nos puede hablar como Él quiera. Y en unas circunstancias determinadas,
Y igual que no es común pedirle a Dios una prueba, dame una prueba, no es común hacerlo, normalmente Dios no te responderá a esa oración, pero en alguna ocasión especial Dios le respondió a Gedeón. Yo te contaría, y no lo voy a hacer, pero una vez yo, hace ya muchos años, cuando era más joven, le pedí a Dios una prueba y me respondió. Pero nunca más le pedí a Dios pruebas, porque no podemos andar pidiéndole pruebas a Dios. Podría ser una forma de tentarle, y la Biblia nos advierte contra eso. Pero excepcionalmente, en una situación extrema, en algo súper especial, Dios puede comunicarse contigo como Él quiera. Él es soberano. Amén, hermanos. Bueno, tengo que terminar porque ya llevamos una horita casi de estudio bíblico y como empezamos tarde, estamos terminando un poquito más tarde, pero es el momento de despedirnos. Espero que si te ha sido de interés el tema y respondí a algunas preguntas que tuvieses, ya sabes que siempre, si tenéis que preguntarme algo, gustosamente si puedo, responderé a vuestras dudas. Nos despedimos, comenzamos semana, mañana es lunes, ya 21 de agosto. Si Dios quiere, 9 de la noche, volveremos a encontrarnos y tendremos nuestro estudio bíblico. Gracias por estar ahí, me llena de bendición saber que estáis ahí en estos momentos y me siento parte de vosotros y os amo en el Señor, así que estaré impaciente mañana porque nos volvamos a encontrar. Un abrazo, que Dios os bendiga.